Dice Filipenses 2:26, porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así es que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, esta es la tercera parte de la serie que he preparado, El corazón del servicio, o el corazón de un siervo. Y a manera de introducción, una recapitulación en donde esta serie se enfocó, número uno, en Timoteo, cómo Pablo describe a Timoteo, cómo él aprendió del apóstol Pablo, cómo él llegó a tener el mismo corazón por la obra. La segunda parte, hermano, estuvimos viendo a Epafrodito, una persona que no era discípulo del apóstol Pablo, pero que era una persona entregada a la obra. Veamos su lealtad al servicio de Dios, hermanos. Y es algo muy importante porque yo me preguntaba, ¿de quién habría aprendido Epafrodito el ir a servir a Pablo en la cárcel? No lo sabemos de quién aprendió, pero lo que sí puedo decir es que él tenía un grande anhelo por el servicio de Dios. Porque dice en el versículo 25, hasta al terminar, mi ministrador de mis necesidades. La semana pasada nos quedamos en que él era un enviado, pero era una persona que le gustaba ayudar y suplir las necesidades de otras personas. Esa palabra ministre significa eso. Hermanos, pero no todo es fácil para los siervos de Dios. No todo es fácil para los siervos de Dios. Parece, y nos alegramos, ¿verdad?, que todo el servicio es una algarabía, algo hermoso. Pero déjeme decirle que en los siguientes versículos, en lo que Pablo empieza a hablar de Epafrodito, me maravilla mucho. Hermanos, en esta tercera parte vamos a ver la solidaridad dentro del ministerio. La solidaridad dentro del ministerio. Voy a hacer unas preguntas antes de comenzar, y le voy a hacer la pregunta y respóndasela a usted. ¿Qué estás dispuesto a enfrentar por Cristo? ¿Que tienes alguna oposición personal para no entregarlo todo por Cristo? ¿O hay alguien que está influenciando en tu vida para no darlo todo por Cristo? Vamos a ver si los demás versículos o los versículos que vamos a estudiar nos dan la respuesta a estas preguntas. Nada más que vaya usted respondiéndolas, no se olvide de esas preguntas, vaya usted respondiéndolas, hermanos. ¿Sí? Hermanos, después del apóstol Pablo de describir las características de Epafrodito, en el versículo 26 nos topamos dice de esta manera, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Epafrodito tenía gran deseo de ver a la iglesia que lo había enviado. ¿Verdad que sí? Ahí dice, él estaba contento, quería ver, él los quería ver. Dice, tenía un grande deseo de verlos a todos. Hermanos, pero después de esa coma dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Hermanos, Pablo
desde el versículo 26 al versículo 30, habla en defensa de Epafrodito. Habla en defensa de Epafrodito. ¿Por qué? Vamos a ver este versículo que es muy importante porque dice: y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Esta palabra, grandemente se angustió, es la misma forma en cómo se angustió Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Hermanos, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿Epafrodito estaba angustiado de esa manera por estar enfermo? ¿O se angustiaba por los hermanos de la iglesia porque supieron que estaba enfermo? ¿Ustedes creen que puede llegar alguien a sufrir de esa manera? ¿Por los hermanos de la iglesia que lo enviaron? No, algo le preocupaba a Epafrodito, hermanos. Algo le preocupaba, porque a Cristo, cuando estaba en Getsemaní, se angustió. ¿Por qué? Porque estaba él, estaba muy alegre, voy a la cruz y me voy a separar del Padre. No, ¿verdad? Estaba en una angustia. Él iba a enfrentar algo fuerte. Nuestro Señor Jesucristo iba a enfrentar algo fuerte. La pregunta es: ¿qué era lo que le inquietaba a Epafrodito, hermanos? Si él tenía gran deseo de verlos, ¿por qué llega esta angustia tan grande? Y hermanos, esto es algo muy importante porque si seguimos leyendo en el versículo 27, vamos a ver, para conectar esa frase con el versículo 27, el apóstol Pablo dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. El apóstol Pablo en esta frase dice: él se angustió porque ustedes supieron que él estaba enfermo, pero el Pablo reafirma con: en verdad él estuvo enfermo. Esta frase, hermanos, quiere decir, si lo podemos ver, Dice, pues en verdad estuvo enfermo. Pablo reafirma que Epafrodito estuvo enfermo. Hermanos, algo le inquietaba a Epafrodito al regresar a su congregación. Algo le inquietaba. Y entre todos los comentaristas que yo leí, todos difieren en este punto. No saben por qué le inquietaba a Epafrodito. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero hermanos, algo que nos inquieta es algo fuerte, ¿no? Algo que me va a traer una reprensión. ¿Quién conoce a fondo la obra misionera? ¿Quién conoce a fondo la obra misionera? Excepto Josué. ¿Quién aquí más conoce la obra misionera? La iglesia te envía a colaborar, pero la iglesia que envía hoy en día y en todas las veces, ¿qué quiere esa iglesia del que envía? ¿Qué busca? ¿Qué busca la iglesia que envía a un misionero, Josué? Resultados. Extender resultados. Que estén allá, que se esfuercen, que hagan por la obra de Cristo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? La enfermedad no era mente. Si nosotros nos ponemos a pensar en este punto y el escuchar en el versículo 27 decir en verdad mente estuvo enfermo, a Epafrodito le preocupaba llegar a su iglesia en esa forma.
le preocupaba llegar a Epafrodito. ¿Por qué? Porque a lo mejor los de la iglesia iban a ser duros con él. ¿Por qué dejaste el campo, Epafrodito? Una enfermedad no es justificable para dejar la obra de Dios. ¿Verdad que sí? ¿O es una enfermedad es justificable para dejar la obra de Dios? A lo mejor y sí, hermanos, no sabemos qué tipo de enfermedad podría ser. Pero a él le angustiaba tanto, hermanos, que Epafrodito, que regresar, esa angustia de regresar a su iglesia y de regresar allá. Hermanos, en el servicio a Dios, ¿qué es lo que más le carga a usted? ¿A usted cuando sirve a Dios le hacen una fiesta? Dígame, ¿le hacen una fiesta por servir a Dios? ¿Qué es lo que siempre demanda la gente? Siempre, ¿qué enfrenta la persona que sirve a Dios? Dificultades. Calumnias. ¿Verdad que sí? Crítica. Ataques. Eso es lo que sufre un siervo. Imagínense regresar a Epafrodito por la condición. Y Pablo lo acepta. Porque él podía regresar. Él era una persona que temporalmente iba con Pablo a servirle. Pero la iglesia le estaba, me imagino, hermanos, entre líneas, y no quiero equivocarme, que eso que le angustiaba a Epafrodito era lo que iba a enfrentar delante de la iglesia de Filipenses. ¿En qué críticas? ¿Cuáles son las críticas que enfrenta? Las dificultades. Más bien las críticas. No, ese no sirve para la obra. Ese no sirve para el servicio. Que a usted le digan eso, ¿no le preocupa? ¿No le preocupa que le digan a usted, no, tú no sirves, allá te quedaste, dejaste, como dice el mexicano, dejaste la gorda tirada allá? ¿Verdad que sí? Imagínense, a Epafrodito ya estaba imaginándose, a lo mejor puedo decirlo así, lo que le iban a decir. Algo eso le angustiaba regresar. Hay muchas formas que podemos aplicar estos versículos. Hermanos, le angustiaba dejar la obra también a Epafrodito. Le angustiaba regresar a la iglesia que lo envió, hermanos. Hoy en día muchas iglesias a los misioneros les piden cuentas, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos convertidos tienes? ¿Cuántos? No. ¿Cuántas personas hicieron la oración de fe? ¿No dicen eso? Y el misionero viene y anda buscando confesiones de fe pues, hasta por debajo de las piedras para llevar a su iglesia y decir, oh, Dios está haciendo una obra grandísima. Ya llevamos 26,000 personas que han hecho su oración de fe. ¿No es así como demandan las iglesias hoy en día? Y a veces en esas oraciones de fe no va el evangelio, hermanos. No va el evangelio. Pero la iglesia quiere resultados. Y la verdad es que sí debemos de buscar resultados. Pero hermanos, como iglesia, a los siervos de Dios, no debemos de ponerles tropiezo, hermanos.
El apóstol Pablo en el versículo 27 dice: pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de mí, y no solamente de mí, sino solamente de Él, y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, hermanos. Pablo le dice a la iglesia: sí, estuvo enfermo. ¿Habría alguien de Filipos que no lo creía que estaba enfermo? ¿Y que nada más se quería regresar? Hay mucho que podemos preguntarnos, ¿sí? Hay mucho que podemos preguntarnos en estas frases del apóstol Pablo, hermanos. Y el apóstol Pablo se solidariza con Epafrodito, y él le dice a la iglesia: sí estuvo enfermo, y Dios mostró su misericordia en él y también en mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Él afirma que Epafrodito estaba enfermo. Él afirma, lo defiende. ¿Quién iba a llevar esta carta? ¿Timoteo o Epafrodito? A ver, de los que han estudiado. A ver, de los que han estudiado, ¿quién creen que va a llevar esta carta que está escribiendo el apóstol Pablo? ¿Timoteo o Epafrodito? Epafrodito, hermanos, porque dice: tuve por necesario enviarlo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice: estuvo enfermo, hermanos. Gracias a Dios que Dios mostró su misericordia en él. Hermanos, como iglesia, el trabajo de Dios se hace en las fuerzas de uno o en las fuerzas del Espíritu Santo. Se hace, más bien, lo voy a decir de esta manera: lo hacemos en nuestras fuerzas o en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, aquí el asunto es, si vemos a los hermanos trabajar, y a mí me da gusto cuando los hermanos empiezan a trabajar de a poquito, hermanos. De a poquito a mucho. En vez de estarles demandando: vamos, va, otra, más. Por ejemplo, ¿quién conoce este método de visiones G12? ¿Alguien ha oído de ese método, hermana? En esa disque visión, hermanos, está el hombre y dice: cada quien debe tener 12. Y si tú tienes 12, Carlos, tú eres parte de mis 12, tú tienes que tener 12. Y creo que lo hacen cada mes o cada semana: ¿dónde están tus 12? Y ahí están buscando sus 12 y 12. Y luego tú le tienes que presionar a tus 12 que tengan sus otros 12. ¿No es una carga, hermanos, estar presionando así de esa manera? ¿No es una carga? El trabajo de Dios se hace al poder del Espíritu Santo. Y se empieza de poco a mucho, hermanos. Se empieza de poco a mucho. Pero muchos queremos de lo mucho a lo más mucho. Y al que no trabaja le decimos flojo, es que no trabaja, es que ese no se esfuerza, es que, bueno, en estas visiones en las que yo estoy, en esas visiones G12, dicen: es que este no sirve. Y luego empiezan a competir entre ellos. Que Manuel ya tiene sus 12, que Carlos le faltan 3, que al hermano Pedro le faltan ¿sabe cuántos? Y 2. Tengo que hacer. No, hermanos, la verdad, el punto al que quiero llegar, hermanos, es que no debemos de hacer difícil el trabajo de los demás. Debemos de alentarlos, hermanos. A Epafrodito algo le preocupaba dentro de su iglesia. A Epafrodito le preocupaba.
que no creyeran y que lo atacaran. Dice William Barclay en su comentario, ese comentario me gustó, y él dice: la angustia del apóstol Pablo, de Epafrodito, era que llegara a su iglesia y que la iglesia le empezara a decir: te rajaste, Epafrodito. Te rajaste. Así está traducido el comentario. Dejaste la obra, Epafrodito. Hermanos, no debemos de perturbar. ¿Se entiende el punto, hermanos? ¿Se entiende? Todo esto, si de por sí están las luchas en el servicio a Dios, imagínense sirviendo al apóstol Pablo. Y llegar a tu iglesia y decir: ¿dónde están los números? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde? ¿No sería perturbador? ¿Tú no te perturbarías, Argentina? Claro, ¿verdad que sí? Es algo tremendo. Hermanos, debemos de, como el apóstol Pablo, solidarizar y decir: bien, si ya te vas a regresar porque estás enfermo, está bien, ya cumpliste un trabajo. Ahora vamos a ver en qué Dios te quiere llamar. No en estar: no, eres un fracasado, no lo hiciste. Esa es la competencia que se vive hoy en día para la exigencia a muchos misioneros. Hermanos, la verdad es que para que regrese un misionero, pueden haber varias, o cualquier siervo que es enviado, pueden haber varias cosas, varias situaciones. Pero lo que yo sí no veo válido que regrese un misionero es por falta de apoyo económico. Eso yo no lo veo válido, hermanos. Si lo voy a poner entre líneas, porque voy a hablar un poquito, enfocarme en la obra misionera. Nosotros como iglesia no apoyamos a misioneros, hermanos. Pero tenemos que pensar en el futuro que vamos a apoyar a un misionero. ¿Sí? Y vamos a apoyarle espiritualmente, moralmente, y no le vamos a exigir. ¿Sí? Vamos a tener que pensar en que vamos a enviar a esos misioneros. ¿Está usted pensando en el trabajo de las misiones? ¿Está usted pensando que necesitamos enviar misioneros en un futuro? ¿O ni siquiera le ha pasado por aquí? O le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ha estado orando por la obra misionera? ¿Por cuántos misioneros está usted orando a la semana? ¿Por cuántos? ¿Ha pensado usted en eso? Una iglesia sana es una que envía misioneros. Hasta ahorita no ha salido un misionero de aquí. Pero usted está pensando en eso. Usted tiene que pensar que usted le va a dar ese respaldo a sus misioneros, moral, espiritual y económico, hermanos. Me da mucha tristeza. Hay un misionero en España, había un misionero en España, se tuvo que regresar. ¿Sabe por qué se regresó? Porque sufrió persecución. ¿Ustedes creen? ¿Creen que se regresó porque sufrió persecución? ¿Por qué creen ustedes que se haya regresado ese misionero? Porque las iglesias ya no lo apoyaron económicamente. No se puede dejar a la iglesia así. Pero eso sí, a ver, hermano fulano, ¿dónde está el resultado de la obra que estás haciendo? No nos está echando ganas. ¿Cómo? Pues si no lo están sosteniendo, hermanos. Tienen que trabajar como el apóstol Pablo y tienen que trabajar mediodía
y dedicarse al ministerio del mediodía. Pero eso sí, ¿dónde están los resultados? No es una angustia para un siervo de Dios. No caigamos en eso, hermanos. Piense que vamos a enfrentar, hermanos, vamos a tener que enfrentar, no esa palabra, vamos a tener que pensar en que en el futuro vamos a enviar misioneros. Y vamos a tener que apoyar a esos misioneros. El apóstol Pablo en el 27 dice, Dios tuvo misericordia de él. Dice, y también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo afirma y aún les da la lección de decir, gracias a Dios que lo sanó, porque me quitó una tristeza más, no una carga, tristeza, hermanos. ¿Usted se ha entristecido por los siervos de Dios que han estado enfermos? ¿Usted se ha entristecido por su hermano? ¿De verdadmente se duele como cuerpo de Cristo? ¿De verdadmente está usted diciendo, está triste por un hermano que anda mal? ¿De verdad está triste por eso? El apóstol Pablo sentía esa tristeza, porque no es fácil. Imagínense la escena, en la cárcel, llega Epafrodito, Timoteo con él, y más hermanos, y caer enfermo. Es triste, hermanos, decirle, veniste a enfermarte nada más, Epafrodito. No, ¿verdad? Decirle, no, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. Hermanos, defendamos siempre a los siervos de Dios. Defendamos siempre a los que están trabajando, hermanos. Apoyémoslos moralmente, apoyémoslos espiritualmente. No los perturbemos exigiéndoles. No los perturbemos exigiéndoles, hermanos. ¿Sí? Dice en el versículo 28, hermanos, dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 28 le habla a la iglesia de Filipos reconociendo la entrega y preparando a la iglesia para recibir a Epafrodito. Pablo está preparando a la iglesia para recibir a Epafrodito, hermanos. Dice, así que, por lo que hablamos la vez pasada, en los versículos pasados, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hermanos, a un siervo de Dios se le recibe con gozo. Se recibe con una alegría completamente, hermanos. Se recibe con esa, ¿cómo dice? Una alegría grandísima. Hermanos, a lo mejor los de Filipos o la iglesia de Filipenses tenían a Epafrodito a lo mejor por derrotado, pero estoy especulando aquí, hermanos. Pero la verdad es que Pablo les está afirmando de qué manera tienen que recibir a su enviado. Tienen que recibir a su enviado y lo tienen que recibir, hermanos, con gozo.
Y el apóstol Pablo dice, para que yo tenga menos tristeza. Está complicado el lenguaje del apóstol Pablo aquí, hermanos, ¿eh? Sí, está complicado. Porque dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Le está diciendo a los de Filipos, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle alegremente, filipenses. Recíbanle con gozo. Recíbanle bien, para que yo ya no me preocupe por él, para que ya no esté triste por su situación. Y luego dice en el versículo 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo, otra vez, pero con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Esas palabras del apóstol Pablo hablan de que lo está defendiendo. ¿Sí? El apóstol Pablo lo está defendiendo. O los está alentando a recibirle con una actitud diferente. Hermanos, que nosotros siempre recibamos con alegría a los servidores de Dios. Que nosotros nos alegremos por la obra que cada quien está haciendo. Josué hablaba de la hermana y nos gozamos, ¿no? Y Heder hablaba de otro ejemplo y nos gozamos, ¿no? Así es que si usted hace la obra de Dios, todos nos tenemos que gozar. Debemos de gozarnos con los hermanos. ¿Por qué? Porque a veces el trabajo para el Señor despierta envidias o despierta malas aptitudes. Me voy a dar a entender. Cuando una persona empieza a ganar o no, cuando una persona empieza a evangelizar y empieza a traer a gente a la iglesia, muchos que no hacen el trabajo empiezan a criticar. ¿Sí o no? Muchos empiezan a criticar y en vez de ver el trabajo con gozo, lo ven así como que, mira, ya se cree mucho. Mira. Pero yo voy a ganar más gente que él, que esa persona. ¿No se vuelve así, hermanos? ¿No se vuelve de esa manera a veces el servicio? Se vuelve de esa manera. Y hermanos, más cuando hay, por ejemplo, dentro de la iglesia un pique de uno contra otro hermano. ¿Sí o no? Y ve que el otro hermano está en el trabajo, evangelizando, discipulando y trayendo gente a la iglesia, y el otro está, va a ver, yo voy a traer más, voy a traer a mis 12 a un lado. No se crean, perdón. Hermanos, la verdad es que este pasaje me gustó para hablar estas situaciones. Estas situaciones, en vez de ser una alegría, recibir a un siervo de Dios, el trabajo de un siervo de Dios, para nosotros es sinónimo de coraje, de envidia y de menosprecio, hermanos. Pues sí trae a gente, pero pues ¿qué clase de gente? Miren, ¿han visto ustedes la película de A Medias Tintas? Sí, ¿quién ha visto la película de Medias Tintas? Jaime, Humberto, Manuel, ¿quién más? Ámbar. Nadie más ha visto esa película, hermana Vero. ¿Qué pasa con el que se va a predicar al basurero? Va y predica al basurero y está así el señor legalidad. No.
Bueno, está la obra. Y luego llegan los que se convirtieron del basurero, llegan a la iglesia y todos empiezan a verlos así como: ¿y estos quién los trajo? ¿Quién trajo a estos hombres? Pues el hermano que está predicando en el basurero. ¿No es así? No. Los que han visto la película, ¿no le hacen así? ¡Qué triste, hermanos! En vez de recibir al hermano con gozo y decir: ¡gloria a Dios por lo que estás haciendo, hermano! ¡Gracias, hermano, por ese trabajo que estás haciendo! Pero sin embargo, son feos, hermanos, en esa película. Y parecido con la realidad, es mera coincidencia. Es mera coincidencia. ¿Te gozas cuando alguien invita a alguien? ¿Sí te gozas cuando alguien invita a alguien? Hermanos, a lo mejor no somos de esos. No, ¿verdad? No somos de esos. No. De los de a medias tintas. No, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a enseñar a los que vienen a no ser así. ¿Sí? Tenemos que enseñar a los que vienen, a los que estás enseñando, a no ser así, sino a recibir con alegría a estos siervos de Dios. Hermanos, si el apóstol Pablo dice no solamente recibirlos con alegría, sino en el versículo 19 dice tener en estima a los que son como él. Tener en estima a los que son como él, como Epafrodito. ¿Qué significará tenerle en estima? A ver, quiero escucharlos, hermanos. Valorar, dicen. Tener en estima es ¿qué es estimar a una persona? Quererla, apreciarla, respetarla, acogerla. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que se suba su ego? No, para que se sienta apoyado, hermanos. Apoyado. El apóstol Pablo le dice a los de Filipo, les escribe: alégrense y ténganlo a él, ¿cómo? En grande estima, hermanos. Ténganlo en grande estima. Tenemos que ser así con todos los que trabajan para Dios. Tenemos que hacer para todos los que están evangelizando, para todos los que están discipulando, para todos los que están entregando su vida por Cristo. Así debemos de apreciarnos, hermanos. Reconocer el trabajo de uno y del otro y de aquel. Hermanos, usted tiene en grande estima a todo aquel que está trabajando en el Señor. ¿Usted lo tiene de grande estima a todo aquel que está trabajando por el Señor? Y esto rebasa las fronteras, hermanos. Porque estimo a los que están trabajando en el campo misionero. Porque ellos están dando su vida completamente ahí. Le vuelvo a decir, como disco rayado, si usted no está orando por alguien que está trabajando en el Señor o por algún misionero, usted no está valorando el trabajo que hacen los demás por Cristo.
Si usted no ora por su hermano en Cristo, usted no está valorando el trabajo que hace por su hermano, por el Señor. Sin embargo, y a veces empezamos, en vez de tenerles en estima, mira nomás, es un flojo, no fue a visitar a fulano, bueno, a lo mejor algo se le atravesó, ¿no? Hermanos, tenemos que tener en estima a los siervos de Dios. Mire, si yo un día le cancelo, no es porque estoy ahí en mi cama, ahí acostado viendo la tele, Si hay otro hermano que le cancele, espero que usted, si cancela algo, no sea porque diga, ay, ahora no quiero ir, no, hermano. Y si le cancela, no lo ataque, a lo mejor no sabe qué está pasando. ¿Verdad que sí? Eso es algo muy importante. Y una vez me confundí con el hermano Pedro, le dije, no me acuerdo, yo le dije a mi esposa, no me acuerdo, hermano, no me acuerdo, amor, que le haya dicho, pero a lo mejor sí le dije, pero me siento mal, hermano, sí me sentí mal. Pero lo que sí le dije es, si le cancelo a alguien, no es porque me voy a estar tomando una limonada y disfrutando de la novela de la tarde. ¿Cuál dicen por ahí? ¿Qué novela es? Decía mi pastor, Rosa Salvaje, ¿verdad? Hermanos, tenemos que tener en buena estima a los siervos de Dios. Pablo le escribió a los filipenses, recíbanlo bien. Reciban bien a Epafrodito. Recíbanlo. Hermanos, nosotros tenemos siempre que alegrarnos. Tenemos que tener en grande estima a todo el que trabaja en la obra. Por ejemplo, en Tesalonicenses 5:12 dice, a otros que trabajan en la obra, someteos a ellos. ¿No dice así? Nos dan confianza. Un hombre que trabaja en el Señor nos da confianza. Nos tiene que dar confianza. El apóstol Pablo lo dice. Hay que tener Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted tiene en grande estima a los misioneros que están arriesgando su vida en Medio Oriente? ¿O ni siquiera se acuerda de ellos? Es el trabajo que les tocó y les llamó Dios a hacer. ¿Los tiene en grande estima? ¿O les dice, pues ustedes se lo buscaron, ustedes quisieron ir allá, estando aquí Cancún, Mazatlán, estando aquí San Luis Potosí, no sé, algo así, o ahí en Río Verde, ¿no? Y para ir a la, ¿cómo se llama? A la media luna, no sé. No, hermanos, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Donaldo. ¿Quién recuerda a Donaldo, hermanos? Tenemos a nuestro hermano Donaldo enseñando al grupo que está en Río Verde. ¿Ha estado orando usted por él? ¿Ha estado usted orando o mandándole un mensaje? Gracias por enseñar a los hermanos que están ahí. Él no es el pastor, hermanos. Él está enseñando a los hermanos ahí. Es un trabajo que él está realizando para el Señor. ¿Le ha mandado un mensaje para alentarlo? ¿Ha estado orando por él? ¿O solamente pasó fugaz en que, es Donaldo, el hermano de nuestra hermana Dulce, y cuñado de Manuel? No, hermanos, tenemos que ver y entender estas situaciones. Entonces, hermanos, tenemos en grande estima a estas personas. Y el apóstol Pablo le dice a los de Filipenses que lo reciban así, porque él es un buen siervo. Versículo 30, regresamos a Filipenses, versículo 30.
Y hermanos, una característica más del apóstol Pablo para que la iglesia sepa de Epafrodito. Permítame tantito. Pablo le describe su entrega a la iglesia. Pablo le describe su entrega a la iglesia. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El apóstol Pablo les dice: hermanos de Filipenses, de Filipos, por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo a punto de morir, exponiendo su vida para suplir el trabajo que ustedes lo mandaron a hacer. Se dice que a lo mejor Epafrodito le pasó algo en el camino. Se dice que estuvo enfermo de una fiebre que azotaba Roma en ese tiempo. El apóstol Pablo le dice, pero déjenme decirles algo muy importante, porque esto que dice el apóstol Pablo no es cualquier cosa. Cuando él dice exponiendo su vida, él está hablando de una palabra que significa, que tiene que ver con el azar. Esta palabra significa Epafrodito lo dio el todo por el todo. Usa un término que en la iglesia primitiva se usaba parabolain, y era un grupo de personas específico que entregaban su vida para trabajar con enfermos, contagiosos, de enfermedades graves y de virus como el que anda ahorita por ahí. Qué hermosa palabra describe el apóstol Pablo. ¿Sí? Lo dio el todo por el todo. Y había personas en la iglesia que lo daban el todo por el todo. Y eso significaba, hermanos, con personas contagiosas, ellos se enfrentaban a esas situaciones. Y Pablo describe a Epafrodito como una persona así. Hermanos, a lo mejor no todos nos vamos a enfrentar como un tipo de siervo de este. Pero me da tristeza ver que ahora el coronavirus puso a muchas iglesias de cabeza. Puso a muchas iglesias en el mundo de cabeza. ¿No hay parabolain dentro de la iglesia de hoy? ¿De esos que dan todo por el todo? Perdón, Josué, pero estuve de metiche y vi una conversación que tuviste con un Mike. Mike. Perdón. Pero me llamó mucho la atención la plática que tuvieron. Y Josué decía una cosa y el otro hombre decía otra cosa. El problema con el otro hombre es que dentro de la iglesia existen estos parabolain que no son para su propio servicio, porque eso era lo que decía ese hombre, ¿verdad? No era para su propio servicio. Ellos se entregaron todo, ellos se entregaban todo y apoyaban a ese tipo de personas, a los que estaban en la cárcel, enfermedades infecciosas y contagiosas. A lo mejor no todos somos de esos, hermanos. Pero si tú tienes un grande anhelo por el servicio de Dios, no te detengas. Si tienes ese anhelo de servir a Dios de esta manera, no te detengas.
Sé como Epafrodito, como lo describe Pablo, un parabolain, hermano. Y entendemos que no podemos ponernos en una postura de que tiene que ser así o tiene que ser así. ¿Verdad? Pero si tienes el grande anhelo por servir en medio de toda una situación mala, hazlo, no te detengas. Pero si tú no eres de eso, si te quieres resguardar, está bien, eso es respetable. Pero no ataques a uno ni al otro. Tú hazlo y entrega tu vida por Cristo. A través de la historia, hermanos, yo no he visto que la iglesia se detenga. Y no nada más Josué tuvo una conversación así, yo también tuve una conversación con alguien de esta manera. Está bien quien se quiere cuidar, eso no es un problema. Y está bien el que quiere dar su vida. Al principio nosotros mandamos un mensaje, ¿verdad? Y actuamos como esta frase que el apóstol Pablo dice. Dios nos ha guardado, hermanos. No somos irresponsables. Es algo que sentimos. Es algo que quisimos hacer. ¿Sí? Es algo que está en nuestro corazón. Qué bueno que haya muchos de esos. Y se respeta el otro punto, hermanos. ¿Sí? Pero hermanos, nosotros no debemos de detenernos si queremos servir a Dios. No digo, y voy a aclarar, no digo en estos tiempos, quien se quiere guardar no quiere servir a Dios. Porque hay hermanos que se están guardando y trabajan, apoyan de una manera. ¿Sí? Apoyan de una manera. Y respetable su decisión, pero los vemos apoyando y trabajando de una manera a sus posibilidades. Malo es, en mi discusión yo decía, que el que quiere guardarse se quede estancado. Ni siquiera una cosa ni la otra. Hermanos, la iglesia no se había detenido hasta el día de hoy. Y la verdad es que a mí me da tristeza porque muchos que decían del internet que era el demonio, ahora es su grande bendición. ¡Qué hipócritas! De verdad, lo voy a decir, qué hipócritas. Muchos predicadores, el internet es del diablo y todo. Pero ahora, no, es una bendición, hermano. Estamos ahí transmitiendo la predicación y todo eso. Eso es pragmatismo, hermanos. Está funcionando. Y pastores celosos que defendían la iglesia local. Les voy a hacer una pregunta. ¿El internet suple las necesidades de la iglesia? ¿Suple las necesidades de la iglesia local? No la defendían. No, la iglesia local es más, se ponen a pelear con los que creen en la iglesia universal y empiezan, no, es que la iglesia local, fíjense, todos esos, así lo voy a decir, todos ellos, abre el internet de su bendición. ¿Dónde está la iglesia local, hermanos? Yo me dije, ¿dónde está eso que pelean? ¿Dónde están lo que pelean esos hermanos? Nada más cuando les conviene. Entonces, cuando tú veas a alguien practicar el pragmatismo, no digas nada. Quédate callado. ¿Cuántos pastores no se refugiaron? Está bien, es respetable. Pero hay otros que se pusieron en la línea de fuego, hermanos. Es respetable. Es respetable. Pero la pregunta es, si tú tienes ese anhelo de darlo todo por el todo, no te detengas.
no te detengas el darlo todo por el todo. El apóstol Pablo con esto afirma el grande servicio que Epafrodito demostró hacia la persona de Pablo. Con esta frase le dice todo a los filipenses. Él lo dio todo, hermanos. Él lo dio todo. No le digan nada, no le reclamen nada, recíbanlo con gozo. Él demostró ser un buen siervo de Dios. Hermanos, debemos de ser solidarios unos con otros. Debemos de aprender el trabajo de los siervos de Dios. Cuando yo leí esta palabra en el griego, me quedé maravillado. Porque los misioneros que son llamados a Medio Oriente o a lugares en donde no está permitido abrir una Biblia, lo están dando todo por el todo. No nada más con esto que pasa de hoy, de esta contingencia. No. Vamos a reconocer el trabajo grandísimo de los que se fueron a darlo el todo por el todo. Esa es mi exhortación, hermano. ¿Tú lo quieres dar todo por el todo? Dalo. Dalo. Si pudiéramos contar desde que Cristo ascendió a los cielos hasta nuestras fechas, ¿cuántos billones y trillones de hermanos no son parabolain, hermanos? Que lo dan todo, lo dieron todo por el todo. Y hermanos, dejando lo de la contingencia, qué bueno que se guarden los que quieren guardarse, pero dejando de esas cosas. Esto es hablando de enfermedades porque así lo toca la definición de la palabra. Hermano, ¿tú estás dispuesto a darlo el todo por el todo? Deja la contingencia a un lado, olvídate de eso. La vida cristiana sigue, la iglesia sigue. Después de que pasen estos tiempos, la iglesia va a seguir hasta que el Señor regrese. La pregunta es, ¿tú lo vas a dar el todo por el todo o hay algo que detiene que des el todo por el todo? ¿Cómo ven? Oye, pues vamos a evangelizar, ya, pues supongamos, vamos a verlo a futuro, que pasa esta situación que estamos viviendo. Y supongamos que el año que entra nos vamos a evangelizar. ¿Qué vas a hacer cuando digamos, hermanos, vamos a tener que ir a evangelizar? ¿Qué vas a hacer cuando te digan, oye, pues vamos a ir a visitar a un misionero a tal parte? O estamos esperando que nos digan, ¿cómo ven? ¿Vamos al campamento? Sí, vamos, rápido. A eso no le ponen escoperos, ¿verdad? Hasta nos frotamos las manos. Pero ¿qué pasa para el servicio a Dios? Bueno, este campamento al que van más a servir, ¿verdad?, que a divertirse. Eso me gusta mucho. ¿O qué estás pensando? Pues yo nada más llego a la iglesia, y sí tengo comunión, pero a mí no me inviten a evangelizar. No, yo no, para mí no es eso. Bueno, pues
¿Qué vas a hacer cuando Dios te ponga a varias personas para evangelizar? En el evangelismo hay que darlo el todo por el todo. Sí. En el trabajo del evangelio hay que darlo el todo por el todo. Pero tampoco no me malentiendan de decir, entonces, ¿tengo que dejar todo lo que tengo? No me refiero a eso. Me estoy refiriendo, si por Cristo lo vas a dar todo. Como en otras se dice, ¿verdad? Deja todo y sigue a Cristo, deja todo. No hay que ser de esa manera. Pero aún con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, ¿estamos dispuestos a darlo por el todo? ¿O nada más una parte sí, otra parte no? Esta me conviene, esta no me conviene, en esta sí puedo, en esta no puedo, en esta sí me voy a aventar, acá. ¿Vas a seleccionar? Epafrodito fue una persona así. Expuso su vida por el trabajo que le encargaron. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el trabajo que Cristo te está encargando? Cristo nos está encargando un trabajo, ¿sí o no? ¿Estás dispuesto a darlo el todo por el todo? ¿O nada más a medias tintas como en la película? Y eso estábamos hablando de dejar el pecado, hermanos, también. De dejarnos de ser fríos, tibios. Tenemos que aprender a amar al Señor. Pero como siempre, como dije en una meditación del miércoles, sacamos pretexto. Y un pretexto tras otro pretexto. Y otro pretexto lleva a otro pretexto. Así es que, hermanos, el apóstol Pablo habla muy bien de Epafrodito delante de la iglesia. Y habla cosas maravillosas. ¿Quieres parecerte a Epafrodito? ¿O quieres parecerte a Himeneo? ¿A cuál te quieres parecer? ¿A Epafrodito o a Himeneo? ¿Tú? Amén. Hermanos, que así sea. Que así sea. Vamos a orar.